Muy buen día, queridos estudiantes, espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema del cálculo multivariado, el cálculo vectorial, que tiene por título derivadas parciales. Vamos inicialmente a ver cuál es la interpretación geométrica, es decir, en un plano coordenado de 3 dimensiones de R3, qué es lo que significa hacer una derivada parcial. Para eso vamos a ir a un programa que me gusta trabajar, que es GeoGebra, y vamos a mirar a partir de un paraboloide qué es lo que quiere decir una derivada parcial. ¿Listo? Entonces, estamos acá en nuestro GeoGebra. Simplemente tenemos un paraboloide construido. Y entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a encontrar una recta tangente que pase por un punto de ese paraboloide y que vaya en dirección del eje X. Y vamos a encontrar una recta tangente que pase por ese mismo punto, pero que ahora vaya en dirección de Y. Entonces, vamos a ubicar por acá un punto y vamos a ubicar un punto dentro de nuestro paraboloide. ¿Listo? Permítanme, lo muevo un poco para verlo bien de frente y vamos a asignarle por acá un punto. ¿Listo? Ese punto que está ahí. Entonces, a ese punto vamos a trazarle una recta. Esa recta va a ser una recta tangente. ¿Listo? Ahora, del mismo modo, vamos a trazar una recta tangente a ese punto. Esa recta tangente, si la ven, es paralela con el eje X. Ahora, lo que quiero ver es una recta tangente, pero ojo, que vaya en dirección del eje Y. ¿Listo? Es decir que estas dos rectas que están ahí son las derivadas parciales, sino que una va en dirección del eje X y la otra va en dirección del eje Y. Vamos entonces a trabajar a partir de eso y vamos a mirar qué significa, vuelvo y repito, una derivada parcial. ¿Listo? Entonces, vamos a quitar este punto de acá y vamos a trabajar inicialmente con esta recta que tenemos ahí. Para eso entonces vamos a construir por acá un plano. Permítanme si de pronto movemos un poco nuestro plano. Fíjense lo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces tenemos una recta tangente y tenemos un plano. Espérenme, voy a hacer que este plano sea perpendicular. Espérenme un segundito. Listo, quiero que sea perpendicular para poder explicar acá algo importante. Listo, entonces fue que se me movió. Listo, entonces tenemos ese plano que es perpendicular. Eso es. Entonces, ¿qué características tiene ese plano? Mira, primero me está dejando ver el punto por el que yo quiero que pase mi recta tangente. ¿Listo? Y si yo veo el plano, veo que tiene inscrito ahí una parte de ese paraboloide que acabamos de trazar. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Mire, que este paraboloide tiene la característica de que tengo fijo, ojo, si lo paso acá, vamos de hecho a trazar acá otra recta, miren, si lo trazo ahí, tiene fijo ese eje, ¿listo? Es decir, está creciendo hacia acá, está creciendo tanto en el eje Z como en el eje X, pero si analizamos el eje Y lo estamos dejando fijo. Vamos a ir a nuestra pizarra quizás para ver un poco más claro lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mire, que una vez tenemos nuestro paraboloide, sabemos que nuestro paraboloide, a ver, teníamos acá nuestro plano tridimensional, ¿listo? Teníamos nuestro paraboloide, pero acá hicimos un plano. Acuérdense que esto es X, Y y que esto es Z, ¿listo? En el plano, ojo, ¿qué podemos evidenciar o qué podemos trazar? Vimos que se cortaba o que teníamos esta parte de la función y que acá teníamos el punto que queremos trazar. ¿Qué es importante notar acá? Que esto es una función f de xy. ¿Listo? O sea que uno puede decir que f de xy o z es igual a. ¿Listo? ¿Qué sabemos? Que acá, si yo bajo, pues tengo un punto x sub 0 y acá tengo y sub 0. Sin embargo,
¿qué es lo que les estaba diciendo? Miren, si yo analizo mi función, si yo analizo lo que tenemos acá, la función, esta recta, se está desplazando en el eje X porque está subiendo y también está aumentando en el eje Z. Sin embargo, Y, está constante, Y no se está moviendo, Y lo vamos a dejar fijo. Si yo miro ahí, esto está creciendo tanto en este eje como hacia arriba, pero en Y estamos siempre sobre el mismo valor. Quiere decir que esta función, sabiendo que me estoy desplazando, a ver, que si esta es mi recta tangente, permítanme graficamos, que si esta es mi recta tangente, miren, si esta es mi recta tangente, acá, entonces, esta recta está creciendo o moviéndose en X, moviéndose en Z, pero en Y siempre está sobre ese mismo valor. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que no es una función f de x, y, sino, ojo, que va a ser una función f de x, y sub 0. ¿Qué significa esto? Pues que el valor de y va a ser un valor constante, que no se va o no va a cambiar, no va a variar. Ahora, como queremos encontrar la pendiente, ¿listo? ¿Cómo hacemos para encontrar la pendiente? En su cálculo diferencial, ¿ustedes qué hacían? Simplemente se movían una distancia que ustedes llamaban una distancia delta de x, ¿listo? Y si trazamos delta de x, es decir, si trazamos esto que tenemos acá, fíjese que acá se forma una especie de triángulo. Ese triángulo que se alcanza a formar ahí, tiene acá como uno de los catetos delta de x y como otro cateto delta de z. Listo, estamos variando tanto en el eje, ojo, tanto en el eje x como en z, pero en y, acuérdense, estamos dejándolo constante. Entonces, acuérdense que el cambio o la pendiente es el cambio en z sobre el cambio en x. ¿Listo? Ahora, expresando eso como una función f de x, y, pues ¿qué vamos a tener? Simplemente miren, que m va a ser igual a ¿quién? ¿Qué es el cambio de z? Es la función evaluada en x más lo que me corrí, es decir, más el delta de x, coma, y sub 0, menos, ojo, menos la función evaluada en x y en y sub 0. Y todo esto sobre nuestro delta de x. Ahora, acuérdense que cuando hablábamos del concepto de derivadas, ¿listo? Para hacer la derivada, para encontrar la pendiente, decíamos que la derivada no era más sino el límite cuando delta de x tiende a 0 de esto que tenemos acá, es decir, de f de x más delta de x, coma, y sub 0 menos f de x, y sub 0. Todo esto sobre delta de x, ¿listo? Y así, de esta forma, vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto determinado en dirección del eje x. Y a esto, ojo, se le llama derivada parcial, que tiene una notación particular. ¿Cómo? La derivada de z con respecto a x o la derivada parcial de la función f de x, y con respecto a x. ¿Listo? Vuelvo y repito. ¿Qué significa esto? Significa la derivada parcial de la función con respecto a x que traduce en, ojo, encontrar la pendiente de la recta tangente en un punto determinado en esta dirección, en dirección de x. ¿Listo? Es decir, ¿qué tanto está variando z cuando empiezo a variar x? De forma análoga, podríamos decir que la derivada parcial de la función f de x, y con respecto a y sería igual a ¿quién? A la derivada parcial de la función que llamábamos z con respecto a y. ¿Y qué será? Ojo, el límite cuando delta de y tiende a 0. Ahora, ¿qué pasa? Ahora voy en sentido contrario. Si voy en sentido contrario, ¿qué quiero decir? Que ahora x
va a ser fija y lo que voy a hacer es que y se va a mover o y va a variar y también va a variar z. Entonces va a ser una función f de x sub 0, y más un delta de y menos una función f de x sub 0, y sobre delta de y. ¿Listo? Entonces vuelvo y repito. Esta parte nos dice que cambia z cuando empieza a cambiar x, cómo cambia z cuando empieza a cambiar y. Y hablándolo en términos de pendientes, lo que me da es la pendiente de la recta tangente en un punto determinado en dirección de x y la pendiente de la recta tangente en un punto determinado en dirección de y. ¿Listo? Entonces espero que hayan entendido, que les haya gustado el video. Si les gustó y lo entendieron, por favor regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.